Hola, vamos a hablar de JavaScript, el lenguaje de programación interactivo en la web. Primero decimos que JavaScript no es Java. JavaScript nace en los años 90 bajo una demanda, una necesidad que se necesitaba, ya que los navegadores en esa época no eran interactivos, simplemente mostraban textos, imágenes, pero no permitían tomar ciertas decisiones, mostrar ciertos procesamientos que se iban necesitando. Entonces, a través de JavaScript se logró eso. O sea, es un lenguaje que permite dotar interactividad a las páginas web. ¿Ah? Por ejemplo, vemos acá abajo un formulario donde si escribimos mal o de forma correcta, él nos avisa, está interactuando con el usuario en el navegador, respondiendo con un texto si se está escribiendo bien o se está escribiendo mal. Es un ejemplo que lo vemos todo el tiempo llenando algún formulario en una inscripción donde quizás la cédula la escribimos mal y nos salta un mensaje de error. Eso lo da gracias a lo que es JavaScript. Entonces acá vemos un ejemplo gráfico, una analogía de lo que es el HTML, que es la estructura básicamente del Internet entero. El Internet que todos estamos todo el tiempo utilizando a través de un celular, entrando desde una red social a una página web, está dotado de una estructura que es un HTML. Ese HTML es revestido visualmente a través de un lenguaje de estilos, que es CSS. Y por último, en la imagen de la persona ya haciendo una danza, esa interacción se lo da la magia del lenguaje de programación JavaScript. Entonces en la segunda imagen vemos una estructura de una construcción de un edificio, que esa estructura, esos pilares es el HTML, esa presentación visual es el CSS y lo que le da la vida de interactuar es el lenguaje JavaScript. Entonces, para comprender mejor al lenguaje JavaScript, tenemos que comprenderlo desde la óptica del modelo cliente-servidor. O sea, existe siempre servidores que otorgan a través de peticiones de clientes ciertos archivos. Por ejemplo, nos paramos en un celular, hacemos una petición en una página web, sea por ejemplo a la institución donde estamos estudiando, el servidor nos contesta, es procesado por algún lenguaje de programación como Python, PHP, y nos contesta archivos HTML, JavaScript, que el navegador lo interpreta. Entonces ese JavaScript es transformado, interpretado por un motor que están en cualquiera de los navegadores que usamos, sea Safari, sea Chrome, Opera, el que sea, y se hace esa magia de lo que nosotros vemos. Entonces acá en la segunda imagen vemos, es una petición a través de la URL, el servidor contesta y se transforma y visualmente el cliente lo ve. Entonces, sin profundizar mucho, vemos un poquito la sintaxis de JavaScript, donde vemos cómo se crean variables a través de palabras claves como let y se asignan valores numéricos. Podemos tener tipos de datos flotantes, de tipo de cadena de texto. Podemos hacer operaciones, podemos hacer comparaciones. Es un lenguaje de bajo tipado, no es como un Java, que es un lenguaje de alto tipado. Entonces es más fácil de trabajarlo, ayuda más en la creatividad, pero no tanto en la robustez como tal de la aplicación. JavaScript ha evolucionado mucho, se ha utilizado mucho en muchas diversas cosas, no solo en lo que se conoce como el desarrollo web o el frontend, sino que también evolucionó al backend. Entonces se puede también procesar JavaScript dentro del backend a través de un framework conocido como Node. Pero también existen aplicaciones, se pueden desarrollar aplicaciones JavaScript que quizás la realidad es que es una capa, pero en el fondo corre Java, pero se programa a través de JavaScript. Y también hasta en el Internet de las Cosas, en un lavarropa o una heladera, hay programación de JavaScript. Entonces ahora vamos con un ejemplo práctico de un videito muy rápido
para poder entender un poquito más esta breve explicación o introducción de lo que es JavaScript. Bueno, vamos a ver el ejemplo práctico de JavaScript. Como decimos, JavaScript corre del lado del cliente, o sea, del lado del navegador, que esto que vemos es un navegador Chrome. Entonces vamos a ver dónde está, dónde lo podemos utilizar, probar en tiempo real, ya que el navegador tiene un motor que nos interpreta a ese lenguaje para programar lo que es JavaScript. Entonces al darle clic derecho, inspeccionar el elemento, podemos ver la parte de atrás de esto que se ve visual y vemos el HTML. En otra pestaña que es console, podemos interactuar y probar JavaScript en tiempo real y vamos a ver que funciona. Bueno, por ejemplo, con una palabra clave que es let, vamos a definir una variable, ¿ah? Nombre, que va a ser igual a un valor, que le voy a poner Juan. Eso se guarda en una instancia de memoria RAM, en una memoria volátil, y lo podemos utilizar como según la necesidad. Entonces vamos a utilizar una función alert, que es una función nativa del lenguaje que nos permite imprimir en la pantalla. Vamos a ver cómo. Entonces ponemos esa variable nombre y interactuamos, el navegador interactúa con el usuario a través de una ventana emergente. Esto es la ventaja que nos permitió este lenguaje JavaScript. ¿Ah? Entonces acá traigo un ejemplo práctico también. Vemos por ahí un HTML donde quizás por ahí en el liceo, en alguna materia de informática, se tuvieron la oportunidad de verlo. Los que no vienen de un bachillerato de informática. Y en Visual Code, un editor de texto para hacer lenguajes de programación, podemos ver un simple HTML y que dentro de ese HTML podemos incrustar un código de programación JavaScript. ¿Tá? Acá tenemos un simple código de JavaScript que en el navegador va a permitir hacer la interacción, entre muchas otras cosas, pero la interacción que vamos a ver ahora. Entonces tenemos un botón que al darle clic levanta un pop-up que nos pregunta cómo te llamas, y al darle a aceptar nos contesta en la pantalla: bienvenido a JavaScript Sebastián. Eso todo gracias a este gran propósito que es el JavaScript, pero ya vimos que también sirve para muchas otras cosas porque ha evolucionado.